Muy bien, estamos en el libro de Juan, el capítulo 8. Venimos de ver a Jesús durante toda una semana, ¿verdad? En la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta ya ha terminado. Y el último día que Jesús estuvo en esta fiesta, vimos que Él hizo una declaración, dándole a entender al pueblo de que Él es la fuente de agua viva. Y que todo aquel que venga a Él, a beber de Él, va a tener salvación. Y que todo aquel que en Él cree, que ponga su fe salvadora en Él, va a hacer de que de su interior fluyan ríos de agua viva. Aludiendo al Espíritu Santo que iba a venir y que viene a habitar en el corazón de toda aquella persona que ponga su fe en Jesucristo. Entonces había mucha expectativa en el pueblo, había mucha expectativa en las multitudes que estaban escuchando este mensaje de Jesús, pero los fariseos no estaban muy contentos, que digamos. Ellos estaban viendo cómo poder apresar a Jesús. Incluso habían enviado alguaciles para poder arrestarle, y los mismos alguaciles quedaron impactados por sus palabras, regresando donde los fariseos y diciéndoles: ningún hombre ha hablado así jamás. Así que algo ha provocado las palabras de Jesús en la vida de estos hombres y en el pueblo también. Ahora, al final del capítulo anterior, vimos que cada uno se fue a su casa. Hablando de los fariseos, no pudieron apresar a Jesús, no pudieron prenderle. Así que cada uno se va a su casa. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. No sabemos específicamente a dónde, pero sí sabemos que este monte es especial para el Señor. Él tuvo su entrada triunfal a través de este monte. Su amigo Lázaro, María y Marta viven en medio de algún pueblo, en alguna aldea en este monte. El Getsemaní está dentro de este monte y fue el lugar donde Él estaba orando cuando fue entregado, antes de ser crucificado. Así que este lugar es especial para el Señor. Es el lugar donde Él se retira siempre a orar, cuando está en Jerusalén. Así que no sabemos específicamente en dónde, pero Él se fue hacia este lugar. Lo que sí sabemos es que al día siguiente, después de que ya ha terminado la fiesta de los tabernáculos, Él viene al templo temprano en la mañana y el pueblo viene a buscarlo para que Él les enseñe nuevamente. O sea, la palabra de nuestro Señor ha provocado algo, una hambre, una sed en sus vidas, y han venido a buscar más de Él. Algo ha impactado en sus corazones, vienen a buscar más de Él. Y aquí es donde hemos quedado la semana anterior, en el capítulo 8, en el versículo 2, leemos, dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. El pueblo sabía dónde encontrar a Jesús: en el templo, en la casa de su Padre. ¿Sabe? Y usted y yo hoy sabemos en dónde encontrar al Señor: en la intimidad, en oración. Y ahí, en ese lugar, es donde Él puede venir a enseñarnos por medio de su palabra. Ahora, vienen entonces, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ya ha terminado la fiesta de los tabernáculos. Jesús regresa a este templo para enseñar. Está cumpliendo con su ministerio. Él no pierde el tiempo. Sabe la necesidad de cada una de las almas en Jerusalén, del pueblo de Israel. Y en medio de su enseñanza irrumpen estos fariseos y escribas trayendo a una mujer sorprendida en adulterio. Ahora vamos a ver, para poder comprender esta escena,
Vamos a ir a Levítico, capítulo 20, versículo 10. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Esto nos va a hablar acerca de la pena capital, o sea, dar muerte a una persona. Levítico capítulo 20, versículo 10. Estos son parte de las leyes que Dios dio a Moisés para el pueblo. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así que los fariseos y escribas estaban abogando por esta ley, pero vienen y la traen delante de Jesús para que Él dicte sentencia. Vamos a ver cuál era el plan de ellos. Los judíos tenían 3 pecados los cuales no toleraban. Dentro del Talmud judío, ellos mencionan 3 pecados los cuales no toleran y ellos aborrecen. Uno de ellos es el asesinato, otro es la idolatría y el tercero es el adulterio. Este último, por la causa que iba a generar en el pueblo, un efecto en cadena. Cuando alguien era sorprendido en adulterio, esto iba direccionado al divorcio o a la separación de esa familia. Por lo que si esto continuaba dentro de todo el pueblo, iba a generar un quebrantamiento, un rompimiento dentro de la base de la familia. Iban a haber más divorcios y esto iba a afectar la cultura también. Por eso era que ellos aborrecían este pecado. Y bueno, y Dios mismo lo dictó como algo digno de muerte. Y la manera en la que iban a hacer muerte, o la que iban a dar muerte a la persona, era a través de la lapidación, por medio de las piedras, lanzándole piedras, así como esta mujer querían sentenciar. Lo que pasa es que estos fariseos no estaban enfocados en cumplir la ley, sino que el versículo 6 nos dice que esto lo decían tentándole para poder acusarle. Su enfoque no era hacer cumplir la ley, su enfoque era destruir y desprestigiar a Jesús. Aparte de esto, para poder cumplir o aplicar esta ley, tenía que haber un riguroso proceso en donde tenían que haber testigos y los líderes tenían que aprobar entre todos que era digno de muerte. Ahora, lo que pasa es que con el adulterio era un pecado íntimo, así que muchos testigos no iban a haber alrededor. Así que estas personas están utilizando la ley para poder tratar de atrapar a Jesús, de ponerlo en aprietos. Otra cosa más, un detalle muy interesante, es que hacía más de 1000 años que esta ley o esta sentencia no se llevaba a cabo. Así que completamente la intención de ellos era atrapar a Jesús. Ahora vamos a leer nuevamente Levítico 20, versículo 10, porque hay un detalle que ellos no estaban tomando en cuenta, o parece que estaban obviando, porque ellos se jactaban de querer cumplir la ley, pero no se estaban dando cuenta de que estaban quebrantándola también, estaban cumpliéndola a medias. Vamos a ver lo que dice. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y ¿quién? Y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Nos dice que ambos, y parece que en esta cena frente a Jesús falta alguien. ¿Dónde está él? En versículo 4
dice que ellos le dicen a Jesús: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea que ahí estaba con el hombre, pero no sabemos qué lo hicieron, si lo dejaron ir, si lo escondieron o si está dentro de ellos. Porque su propósito no era venir y cumplir con la ley, sino más bien exponer a esta mujer, usarla como un instrumento para venir y atrapar a Jesús. Pero Jesús conoce sus intenciones. Él conoce sus corazones. Él sabe que la motivación de ellos no es el pecado, no es la ley, sino que es más bien afectarlo a Él. Ahora, algo interesante es que Jesús no se ve agobiado por la presión que ellos están ejerciendo. Y sin mirarlos, nada más los escucha y Él continúa escribiendo en el suelo. No sabemos qué, pero Él continúa escribiendo con el dedo en el suelo. En versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Algo que tenemos que comprender para esta época y poder ponernos en el contexto de lo que está sucediendo es que los fariseos sabían que la pena capital ha sido arrebatada del pueblo de Israel. Está bajo el dominio del Imperio Romano. Así que si ellos querían dictar sentencia de muerte a alguien, no podían hacerlo independientemente. Tenían que pedir permiso al Imperio Romano. De lo contrario, la persona podía sufrir cárcel y hasta muerte. Iba a ser condenado. Entonces, probablemente ellos sabían que si Jesús dictaba sentencia de que condénela, Él iba a ser arrestado y ellos iban a librar de Jesús de una manera más sencilla. Pero por otro lado, si Jesús no dictaba sentencia, también entonces iba a ellos podían decir: hey, Él está quebrantando la ley. Él está aprobando el pecado de esta mujer. Ellos estaban tratando de desprestigiar a Jesús. Estaban forzándolo para que Él dictara más bien sentencia. Y esto iba a dañar la relación que Jesús tenía con los pecadores, de un Señor de amor y de misericordia, de sanidad y de perdón, que era lo que Él estaba anunciando. Entonces, de una u otra manera, probablemente ellos pensaban: bueno, sea cual sea su respuesta, aquí lo tenemos, lo vamos a atrapar. Pero Jesús fue muy sabio. Él no se sintió presionado y Él, con su sabiduría, les dijo: cada uno de ustedes que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Lo que en un principio era un asunto legal de dictar sentencia, Jesús los llevó a un ámbito espiritual, para que examinaran sus corazones, para que vieran cuál era su realidad. Porque para ellos estaba muy claro el pecado de esta mujer, pero no muy claro su propio pecado. Y sabe, muchas veces así, en esa posición nos encontramos. Es el trato entre un pecador y otro. Muchas veces es más fácil poder ver el fallo y el pecado de nuestro hermano o de la otra persona, pero no nuestra propia realidad. El mundo opera de esta manera también. Señala tus faltas, señala tus pecados, y es muy bueno para señalar. Pero el mundo no quiere aceptar su maldad, su engaño y su mentira. Pero Jesús conoce los corazones. Él responde con sabiduría ante la insistencia de estos hombres. Y en lugar de condenar, vamos a ver que Él va a perdonar. Y a partir de este punto es que la Escritura nos comienza a enfocar más hacia la mujer. Versículo 10.
Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas frases implican dos cosas. Implican salvación e implican santificación. ¿Cómo? Cuando Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, está perdonándola. Algo tuvo que ver en su corazón de arrepentimiento, de vergüenza, de fe. Y Él no la condena. Él la perdona. Perdona sus pecados completamente. Y al decirle, vete, no peques más, está aludiendo, está apuntando a invitarla a ella, a dejar la práctica de su pecado y a buscar la santificación en su vida, a vivir para Él. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta posición en nuestras vidas? Pero Jesús está restaurándola. Jesús está perdonándola, está limpiándola con su gracia y su misericordia. Porque eso es lo que Él hace. No viene a señalar, no viene a condenar, sino que viene a salvar. Y Él conoce las intenciones tanto de aquellos hombres como el corazón de esta mujer, como el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe cuando estamos verdaderamente arrepentidos, cuando verdaderamente necesitamos, cuando verdaderamente queremos cambiar para Él. Y Él lo hace posible por su gracia y su misericordia. En esta historia nos damos cuenta de varias cosas. Primero, cómo regularmente entre pecadores nos tratamos injustamente, con rigidez, con rudeza, con religiosidad, con legalismo muchas veces, y no con gracia y con misericordia. Y también podemos aprender la contraparte, de cómo Jesús nos trata a cada uno de los pecadores, que Él nos acepta tal y como estamos, en nuestro estado natural de pecado, para perdonarnos, para limpiarnos y restaurarnos, y para enviarnos de regreso diciéndonos, vete y no peques más. Busca la santificación, busca el vivir para mí. Y quita completamente, deja a un lado todo aquello que te estorba de poder vivir con libertad, sin condenación y sin vergüenza. En esta misma escena, recordemos, Jesús está en el templo, ha terminado la fiesta de los tabernáculos, y ahora vamos a ver la segunda declaración, yo soy, de Jesús. Él dice que Él es la luz del mundo. Resulta que durante la fiesta de los tabernáculos se encendían 4 grandes lámparas de aceite que en la noche alumbraban a toda la ciudad. Y esto lo hacían en representación a la columna de fuego que guió a Israel durante la noche. Y en conmemoración a esto, entonces se encendían estas grandes lámparas. Ahora, como ya ha terminado la fiesta de los tabernáculos, al siguiente día, estas grandes lámparas todavía continúan encendidas porque se van apagando poco a poco. Son muy grandes. Así que Jesús entonces utiliza este simbolismo para dar otra señal de verdad y de salvación al pueblo. En Juan, el capítulo 1, ya Él nos ha hablado acerca de que Jesús es la luz que ha venido a este mundo, que Él es la luz de esperanza para los hombres, de que las tinieblas intentaron apagar esta luz, pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz, que es Cristo. Y ahora es Jesús hablando de sí mismo acerca de que Él es la luz. Versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto le está diciendo a los fariseos.
porque parece que ya este grupo que acusaba se fue, ahora hay otro grupo insistiendo en ver cómo logran atrapar a Jesús. Entonces hay otro grupo de fariseos. Versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Dentro del sistema judío, ellos necesitaban que, aparte de la persona, hubiese otro testigo o más testigos para que comprobaran ciertos asuntos, y más cuando era un testimonio acerca de sí mismo. Pero veamos la respuesta de Jesús. Versículo 14, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y entonces, esto le está hablando acerca de las cosas espirituales. Les está mostrando en dónde está su ignorancia, de que ellos tienen todo el conocimiento, pero no tienen la revelación en su corazón de cómo es que se aplica la ley. Porque ellos juzgan según su concepto, según su percepción. Pero entonces Jesús va a utilizar algo que ellos iban a comprender. Versículo 17. Dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Vamos a hacer una pausa ahí. Ellos están jactándose de que manejan el ámbito de la ley, de que conocen la ley y los profetas. Jesús les está hablando en su ámbito, en el ámbito que ellos conocen respecto a la ley, de que necesita el respaldo de su testimonio. Y Jesús les está diciendo: ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Y yo doy testimonio de mí y mi Padre lo está respaldando. Pero ellos esperan pruebas concisas. Lo que no saben es que las pruebas ellos las tienen en las Escrituras. Porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Mesías, hacia Jesús, en quien se está cumpliendo la ley y los profetas. Entonces ellos sacan un arma muy sutil y le preguntan: bueno, tanto que estás hablando de tu Padre, ¿dónde está tu Padre? Y hay dos cosas ahí. Respondió Jesús, dice: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Ellos están haciendo esta pregunta de una manera sarcástica, porque había muchos de ellos que conocían el rumor de la procedencia de Jesús, de su nacimiento virginal. Entonces están poniendo en duda quién es su Padre. ¿Ven cómo los fariseos están queriendo exponer a Jesús, avergonzándolo, haciéndole saber o haciéndole asumir de que ¿dónde está su Padre? Si usted tanto habla de Él. Pero ellos están apuntando a un Padre terrenal, aunque ellos sabían del nacimiento original del Mesías, el cual habla en Isaías. Y Jesús entonces los expone diciéndoles: ustedes no conocen a mi Padre. Ustedes tienen toda la información, tienen una supuesta relación con Dios, pero ustedes no conocen verdaderamente a Dios. No tienen la revelación en sus vidas ni en sus corazones. Entonces ni lo conocen a Él, ni me conocen a mí, por esa causa. Y aunque la luz está frente a ellos están cegados por su orgullo, por su religiosidad, y viven en oscuridad, por lo que no les permite ver la luz de esperanza que está frente a ellos. Versículo 20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora.
Es interesante cómo estos fariseos nos reflejan la manera en la que este mundo quiere tratar al pecador, quiere tratar a Jesús. Con juicio, con señalamientos, con insistencia, con orgullo, con rigidez. Pero es porque no conocen la gracia. No conocen la gracia y el perdón de nuestro Señor. En toda esta sección nos damos cuenta de que ellos no querían recibir el testimonio de Jesús. Tienen las pruebas, pero no quieren verlas, no quieren recibirlas, porque su orgullo y la dureza de su corazón no les permiten. Y muchas veces nos encontramos en la misma situación, ¿sabe? Este mundo no quiere recibir el testimonio de Jesús por su orgullo, por la dureza de su corazón, y quieren más bien aislarlo, decir que es un engaño, que es una mentira, y no pueden ver que la luz está alumbrando todavía. Su luz está alumbrando. Ellos no conocían ni al Padre ni al Mesías, básicamente, a su Salvador. Ahora, haciendo un recuento de todo lo que hemos visto, los fariseos quisieron avergonzar, quisieron juzgar, quisieron darle muerte a esta mujer, pero también a Jesús. Para ellos era muy claro ver el pecado de los demás, pero no su propio pecado. Y es la manera en la que actúa este mundo. Así que no se extrañen. Este mundo viene con condenación, viene con juicio, viene sin misericordia, viene con rigidez a juzgar cada una de sus faltas, pero no quiere aceptar su maldad. Tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de eso. Y que también de esta manera es como muchas veces entre pecadores nos tratamos, con juicio, con condenación. No permitimos el más mínimo detalle de nuestro hermano, de la otra persona, el más mínimo fallo, y ya queremos levantar todo un juicio sobre la persona. Ahora, con esto no queremos decir de que hay que aprobar y consentir el pecado. Jesús no estaba consintiendo el pecado de la mujer. Nosotros no queremos decir que estamos consintiendo el pecado, sino que más bien hay que abogar por la gracia de nuestro Señor. Con esa misma actitud, con esa misma mansedumbre, extender misericordia a otros. Eso es importante. Eso es importante. Respecto a la mujer, ella venía cargada de vergüenza. O sea, usted y yo podemos analizar un momento cómo se podía sentir la mujer, sabiendo que ha sido sorprendida en su pecado, sabiendo que viene para ser condenada, sabiendo de que hay personas atrás de ella con piedras en sus manos esperando dictar sentencia sobre ella. Entonces ella viene avergonzada, humillada, con la carga de la condenación de otros, siendo señalada, y aparte de eso está siendo expuesta para ver lo peor de ella. Ella está siendo expuesta a que ella misma se pueda ver y vea cuán horrible es por dentro su corazón, su pecado, su maldad. Y está sin nada que dar, sin nada que ofrecer. No tiene ninguna manera en cómo poder defenderse. Y está delante de Jesús, con arrepentimiento probablemente en su corazón. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros venimos así hoy? Que nos sentimos condenados, venimos con la carga del pecado, de la condenación de este mundo, juzgados. Y este mundo lo que quiere es venir y dictar sentencias sobre nosotros. ¿Sabe? Y muchas veces la condenación no solamente viene de afuera, sino que nace adentro.
aunque Jesús nos ha perdonado, vivimos en una condenación, una autocondenación. ¿Cuántos hemos venido así hoy? ¿Cuánto hemos estado viviendo de esta manera? La invitación hoy, por medio de esta enseñanza de nuestro Señor, es que podemos venir delante de Él y ya. Deje de cargar con su vergüenza, con su condenación, con su pena, y déjelo delante del Señor, porque Él nos acepta, Él nos recibe tal y como somos, y Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra maldad, nuestro pecado, y Él sabe el anhelo y el deseo que hay en nuestro corazón de salir de esta práctica de pecado. Pero la cosa es venir delante de Él y saber de que Él nos va a recibir con perdón, con misericordia, con amor, no para consentir tu pecado, sino más bien para limpiarte, para justificarte. Ahora, no quiere decir que no vas a tener que lidiar con las consecuencias del pecado, porque vas a tener que lidiar con eso, con las consecuencias. Pero hasta en eso nuestro Señor nos acompaña y nos fortalece en medio de ello, recordándonos una y otra vez que debemos de vivir para Él. Y cuando venimos ante Él, cuando somos perdonados, limpiados y purificados por su sangre, Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y esto es lo mismo que Jesús está haciendo con esta mujer. Ya no hay condenación, no hay quien te condene, porque ni yo te condeno, te he perdonado. Ahora busca andar en el Espíritu. Vete y no peques más. Vete y deja de practicar ese pecado. Busca andar en el Espíritu. Busca tu santificación. Busca vivir tu salvación correctamente. Los que andan en la carne van a vivir en continua condenación, aunque hayan aceptado a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado te condena y te recuerda una y otra vez que eres un pecador. Te recuerda tu maldad, te recuerda tus faltas, y entonces vas a vivir en una pura autocondenación. Por eso la invitación en Romanos es vivir en el Espíritu, es dejar a un lado todo aquello que nos estorba de vivir en santidad, para venir y recordar que en Cristo somos justificados, para vivir en el Espíritu. Ahora, la pregunta también es ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo vivir en santidad? Bueno, primero debemos recordar de que podemos descansar en que en Cristo encontramos perdón y salvación. Eso es lo primero. Puedes descansar que en Jesús vas a encontrar refugio. Aunque el pecador sea el más pecador de esta tierra, va a encontrar refugio en Jesucristo si pone su fe en Él, si viene a Él. Ahora, ¿cómo podemos vivir en santidad? En la siguiente sección que vimos, Jesús le está diciendo al pueblo: yo soy la luz del mundo, porque Él es la luz de esperanza. La luz de esperanza para salvación, de perdón de toda nuestra maldad. Ahora, en Salmo capítulo 19, versículo 105, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Cómo podemos vivir nuestra salvación? Bueno, este es el consejo de Dios. Esta es la respuesta. Su palabra es luz para nuestro camino. Entonces, escuchemos su voz, escuchemos su consejo
Y Él va a guiar nuestro camino en cómo debemos de caminar en nuestra salvación, de cómo Él nos va a guiar por medio de su palabra. No acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, no, Él nos va a guiar orgánicamente por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Pero si no conocemos su palabra, vamos a andar vagando de un lado para el otro. Su palabra es luz en medio de la incertidumbre, de las preguntas y de la oscuridad que este mundo quiere traer a nuestra vida. Su palabra es la guía. Y entre más usted se llene de su palabra, de su espíritu, de su verdad, más mentiras van a ir abandonando su mente y su corazón para que todo esto que el Señor está sembrando en su vida dé fruto en su momento. Busquemos, hermanos, el consejo del Señor y descansemos de que esta luz, su luz, no se va a apagar, sino que va a permanecer encendida eternamente. Si usted hoy analiza su corazón, su vida, y se da cuenta que ha estado viviendo como esta mujer, tal vez no en adulterio, pero en pecado, hoy es un buen tiempo para que usted deje las cargas de su vergüenza, de la condenación que nos ataca. Y es un buen tiempo para venir delante del Señor y decirle: no tengo nada más que decir, tú conoces mi corazón, límpiame, perdóname. Con la sinceridad que hay en nuestros corazones, el Señor te va a decir lo mismo que le dijo a esa mujer: ni yo te condeno, porque el Señor no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar, a limpiar, a restaurar y a edificar nuevamente el destrozo que hay en nuestra vida, los escombros que el pecado provoca en nuestra vida. Él los restaura. Él restaura nuestro corazón, y ese es su anhelo y es su corazón para esta mañana, restaurarnos. Pero también está nuestra parte, que es dejar a un lado todo aquello que nos está estorbando de poder vivir en santidad para Él. Pero Él, sabe, te dará las fuerzas. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu ánimo para examinar nuestras vidas, para mirar nuestro interior y saber cuán pecadores somos, Señor. Y que solamente tú tienes poder salvador para perdonarnos, para limpiarnos, para santificarnos. Señor, yo te pido en esta mañana que tú seas quien traiga convicción a nuestros corazones, y que nos guíes por medio de tu palabra, por medio de la luz de esperanza que eres tú, que nos guíes hacia una vida de santidad, a buscar una vida que te agrade, a abandonar la práctica del pecado en nuestra vida y a venir delante de ti esperanzados de que tú eres el único que puede transformarnos, quien nos puedes hacer nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Quita, por favor, toda vergüenza, toda pena y toda condenación que haya en nuestra vida, que el pecado haya causado, Señor, y ayúdanos en medio de la destrucción que el pecado quiere hacer en nosotros, Señor. Restáuranos, guíanos, Señor, hacia ti. Abrázanos, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.